la historia de nuestra iglesia es una historia bastante corta hasta este momento, porque apenas llevamos como iglesia 5 años, y cuando comenzamos la iglesia fue un proyecto que nació en el corazón de Dios al hablar de nuestras vidas y mostrarnos que debíamos hacer algo un poco más amplio, un poco más excelente, un poco, digamos, más sacrificado, pero con mejores resultados. Y entonces, pues decidimos mirar al Señor y olvidarnos de lo que teníamos o lo que no teníamos. Tomamos la decisión de servir al Señor con lo que teníamos, que era el amor que tenemos por Él, la pasión que tenemos por Él, y queríamos glorificar su nombre y hacer una diferencia en este tiempo tan difícil que nuestra nación está viviendo, donde las personas tienen tanta hambre y tienen tanta sed de Dios, de manera tal que las personas están corriendo detrás de la brujería, de los testigos de Jehová, de los católicos. Incluso también dentro de la iglesia evangélica hay miles y miles de cristianos que en muchas ocasiones se sienten desorientados y se sienten sedientos del poder de Dios, sedientos de lo sobrenatural de Dios, también sedientos de la palabra de Dios. Comenzamos a orar, comenzamos a clamar al cielo, pidiéndole que nos abriera las puertas para buscar fuera de Cuba quien nos instruyera, nos guiara a una visión un poco más excelente, en donde por un espacio grande pudiéramos tener la posibilidad de trabajar organizadamente. Y para la gloria de Dios, yéndonos un día para el monte de oración donde nosotros oramos, encontramos a un hermano llamado José Ramón Torres en Salto, una bendición, y ese hermano nos invitó a ir a la ciudad de San Pablo, en Brasil. En esa ciudad tuvimos la oportunidad gloriosa de conocer al pastor Marcelo Yamal, quien de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural, puso la mirada profética en nosotros y se dio cuenta de que éramos nosotros los que teníamos el llamado para hacer y llevar la visión de la iglesia en Cuba, de la comunión árabe en Cuba, una visión bastante interesante, una visión bastante amplia, profunda, fuerte, doctrinalmente, en donde, para la gloria de Dios, hay un equilibrio sin excesos, también sin defectos, y le doy gracias a Dios porque sabemos que no tenemos la visión perfecta, pero sí tenemos una visión bastante bíblica, bastante fiel a la palabra de Dios, a las escrituras. Y el desafío fue que todos los materiales que nos dieron estaban en portugués. Nosotros no sabíamos hablar el portugués, no sabíamos leer el portugués, no sabíamos escribir o traducir el portugués. Y cuando llegamos a Cuba, éramos apenas mi esposa, mi niña, que en ese momento no había nacido el varón que tenemos ahora, que tiene 2 años, y yo, y comenzamos a orar, pedir al Señor el don de la lengua portuguesa, y se empezaron a añadir personas a la iglesia. Esas personas oramos por ellos para que recibieran también el don de la lengua portuguesa, y para la gloria de Dios, Dios respondió y tradujimos todo el material al español, y gloria a Dios que ese material hoy lo tenemos a nuestra disposición en español, y estamos trabajando con ese material, y muchas vidas están siendo discipuladas, muchas vidas están siendo entrenadas para la obra del ministerio, y solo nos resta y transmitir a todas esas personas que están viniendo a esta iglesia esa pasión por las almas, ese deseo de ir y hacer discípulos, de ganar la vida, no importa si están lejos o están cerca, si son 1 o 2 o son 100 o 200. El problema es que la gente pueda realmente comenzar a buscar servir y servir y servir al Señor hasta que ellos conquisten la promesa que dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios les he mandado. Y ahí está la promesa, dice Jesús: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos pretendiendo que el Señor esté con nosotros. Sema,
El SEMA es el Centro de Entrenamiento Ministerial Ágape. Este es el seminario de nuestra iglesia. Los recibimos de nuestros hermanos allá en Brasil. Fue una gran bendición. Nos sentimos afortunados de recibir una palabra firme y poderosa. Este seminario tiene como propósito entrenar y equipar al cuerpo de Cristo para el ministerio. Actualmente funciona una vez a la semana en las noches, pero tenemos la modalidad de un grupo participa aquí en las aulas y aquellos que no pueden participar en las noches los reciben a través de DVD, los reciben en sus casas. Este seminario habla acerca de la sanidad interior, los dones del Espíritu, de misiones, de biología, conocer a Jesucristo, acerca de liderazgo. Comprende 12 asignaturas y ha sido un regalo y una gran bendición de Dios. Nos atrevimos a creer que Dios podía hacer algo con excelencia, hacer algo bueno y maravilloso para su obra. Y hoy se están entrenando una buena cantidad de siervos. De aquí van a salir ya listos y preparados para abrir nuevas casas luz. Y también tenemos la bendición de ofrecer este seminario para otros pastores y otros hermanos de otros ministerios que quieran entrenarse y quieran recibir instrucción. Y para que Él esté con nosotros creemos que es importante que Él pueda ver en nosotros una necesidad, una carencia. Y cuando hacemos la obra de Dios, siempre encontramos que necesitamos a Dios en medio de esa obra, porque sin Él no es posible hacer nada. A lo largo de este ministerio de 5 años hemos visto muertos resucitar, hemos visto enfermos sanar, hemos visto cosas tremendas y poderosas acontecer, familias restaurarse, matrimonios restaurarse, hogares establecerse, hogares disfuncionales venir a una funcionalidad. Y estamos contentos de poder estar sirviendo al Señor. Como ustedes pueden sentir los ruidos, el templo en donde nosotros estamos ahora mismo es un templo prácticamente al aire libre en el barrio de Buenavista. 18 and 17, yes sir. They shall hunger no more, neither shall they thirst anymore. Preach, preacher, for God shall wipe away, yes sir, every tear from their eye, yes sir. Get ready for the revolution. Come on, what you say? El barrio que en una ocasión vio muchos delincuentes, que en una ocasión vio muchos crímenes, que en una ocasión vio pandillerismo, hoy es un barrio minado de iglesias pequeñas, evangélicas, en donde la gloria del Señor se establece, y con un audio de aproximadamente 100 watts estamos predicando el evangelio, y a una larga distancia se escuchan las alabanzas, se escuchan las prédicas, y muchos vecinos se nos acercan llorando, incluso en ocasiones diciéndonos que su vida ha cambiado, porque desde la sala de su casa sentados ellos escuchan los mensajes, y el barrio ha agradecido la presencia del Espíritu Santo, la presencia de la iglesia del Señor en este barrio. A la gloria de Dios, hasta las calles las han arreglado
Para la gloria de Dios, los jardines están establecidos. Una cosa que antes estaba súper fea, hoy está bastante bonita. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to the stage right now one of the greatest gospel singers of our time, Fred Hammond. Come on, Fred. What you say, Fred? What you say, Fred? Entonces, quisiera que nos acompañaran en esta anécdota donde queremos testificar, queremos testimoniar cómo ha ido nuestra iglesia en Cuba dando pasos, cómo nuestra iglesia ha ido avanzando y avanzando en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los problemas tremendos, cómo nuestra iglesia ha ido venciendo cada un obstáculo más grande que otro, cada un obstáculo más grande que otro, al punto que nuestra iglesia hoy, para la gloria de Dios, está firme y consolidada en la nación cubana. Nosotros somos parte del grupo de alabanza de la Iglesia de Unión. Somos músicos profesionales, llevamos aproximadamente 9 años, otros más años porque continuamos estudios en la Universidad de las Artes. Nos graduamos de guitarra, de percusión y de hacer instrumentos. Llegamos a esta iglesia a través del encuentro del Espíritu Santo un día en el monte, el lugar donde nosotros oramos. En ese lugar recibimos un encuentro y un impacto de Dios que cambió y transformó nuestras vidas de manera sobrenatural. A partir de ahí comenzaron a llegar muchos más músicos, muchas más personas de la Escuela Nacional de Arte con calidad profesional, y fueron llegando y recibiendo y siendo impactados por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, cuando empezamos a trabajar ahí en la Escuela Nacional de Arte, fue un placer conocerlos a ellos. Ellos vinieron aquí a la iglesia, nos invitamos a ir a un monte de oración, a buscar el rostro del Señor. Y ahí en ese monte de oración nos tuvieron un encuentro tan fuerte con Dios. Nosotros empezamos a orar aproximadamente a las 8 y pico de la noche, 9. Y eran las 4 de la mañana y todavía ellos estaban bajo el poder del Espíritu Santo y orando. Y adorando a Dios por esa experiencia tan especial que habían tenido, que nunca antes habían sentido en su vida. Y eso fue lo que desencadenó en esa escuela un avivamiento. ¿Qué fue para ti? ¿Qué significó para ti ese momento? Bueno, para mí desde que comencé, para hablar sobre mí, yo desde el tercer grado estoy estudiando la carrera de músico. Empecé en la profesión de percusionista y después me cambié para la composición, que es la carrera que estoy estudiando ahora en el Instituto Superior de Arte, para la gloria del Señor. Estoy en primer año ahí en esa carrera y esforzándome, perfeccionándome hasta alcanzar la excelencia para el reino de Dios. Personalmente yo empecé junto con Jennifer. Tuvimos una experiencia fuerte, hubo mucho quebranto, porque fue un encuentro directo con el Espíritu Santo. No solo fue en el monte, aquí mismo cuando empezamos aquí en la iglesia, el Señor nos estaba tocando. El monte fue el complemento, fue el punto final a ese comienzo que había traído Dios a nuestras vidas.
Me acuerdo cuando nos bautizamos, que el pastor cuando nos bautizó, a partir de ahí Dios empezó a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Fue poderosamente el trato de Dios con nuestras vidas, y aquí estamos con un gran propósito, que es llevar la alabanza, este ministerio, que este ministerio crezca, que este ministerio se multiplique en Cuba, que los músicos, que no solamente porque a veces los músicos estamos como que ajenos a lo que es la palabra de Dios, como que es solamente la alabanza, queremos fundar un ministerio de la alabanza que sea fundado en la palabra de Dios, un ministerio sólido, que sean ministros verdaderamente entregados al Señor, que haya un pacto, que haya una consagración con el Señor. Tenemos grandes planes, como estamos grabando ya un disco para la gloria de Dios cuando salga. Esperemos, ¿no? Ese disco va a ser un milagro, ya es un milagro de Dios. Ese disco va a traer grandes bendiciones a nuestras vidas y a las vidas de muchas personas que necesitan que Dios obre en sus vidas. Es cierto. Entonces ellos ya han tenido la oportunidad de aproximadamente 2 años. Ellos han estado aquí aprendiendo, ministrando, creciendo. Ellos han tenido la oportunidad de ministrar en varios eventos interdenominacionales, eventos donde han estado presentes muchos pastores, donde han estado presentes incluso iglesias representadas de otros países. Y para la gloria de Dios, debo decirlo así, ellos ya tienen categoría de ministros de alabanza, porque ellos, cuando empiezan a administrar la presencia de Dios, es una cosa poderosísima, la que se derrama, de manera tal que si hay un endemoniado allí, ahí queda el demonio. Si hay un enfermo, ahí queda la enfermedad. Si hay un problema, ciertamente ahí se derrama el bautismo del Espíritu Santo donde quiera. Donde quiera que ellos lleguen, ahí se desata una unción terrible. Digo terrible porque realmente es terrible, porque la gente queda espantada, la gente queda asustada, porque no entiende cómo es que pasa una cosa tan fuerte, rayos, truenos, voces, se cae la gloria del trono de Dios, se derrama al estilo apocalíptico. Y para la gloria de Dios también, cuando ellos desencadenan en adoración, las vidas son quebrantadas y entran en una presencia maravillosa. Es algo especial. Las composiciones que Dios les ha dado a ellos, las canciones que Dios les ha dado a ellos, son canciones directas al Espíritu. Directas al Espíritu, que cada persona que escucha una de esas canciones, y esas canciones terminan teniendo un toque profundo con el Espíritu Santo. Allá en la provincia de Santa Clara estábamos, y recuerdo que Jennifer le cantó una canción a un grupo de hermanos que estábamos allá en Baez, un pueblito bien chiquitico por allá, de donde ella, y para la gloria de Dios, había un pastor con nosotros ese día ahí, que es el pastor de Santa Clara, pastor Raúl, y él estaba pasando un momento bastante terrible, bastante crítico en su vida, un momento fuerte, pero yo me río porque no hay nada más fuerte que el poder de Dios. No hay nada más tremendo y poderoso que el poder de Dios. Cuando él empezó a cantar esa canción, el pastor, Dios lo cogió y lo tocó fuertemente, y él quedó quebrantado. Después, durante todo el día, él me comentaba: oye, esa canción me taladró profundo el corazón. Esa canción, siento que era Dios mismo hablando conmigo, siento que era Dios mismo ministrando mi vida. Yo oro por ese disco porque yo también necesito ese disco en mi vida, necesito esas canciones en mi casa, para Dios tratar conmigo, para Dios tratar con mis hijos, para tratar con mi familia. Y yo sé que Dios va a bendecir mucho el grupo de alabanza que ellos están levantando. También debo añadir que ellos están trabajando en la formación de su ministerio pastoral. Ellos se están formando en el Centro de Entrenamiento Ministerial Ágape. Ellos están saliendo con notas excelentes. Para la gloria de Dios, él aprobó las pruebas del Instituto Superior de Arte, que es la escuela, como decir, la Universidad de los Músicos de Cuba. Y para la gloria de Dios, ella este año también aprobó las pruebas difíciles para entrar en el Instituto Superior de Arte, con la carrera de sonido ella y con la carrera de composición él. Y entonces, ¿qué más podemos pedir? A pesar de que no tienen muchos recursos, a pesar de que no tienen
muchos instrumentos, a pesar de que no tiene muchas cosas, pero tiene un corazón entregado, apasionado y enamorado de Dios. Y le damos gracias a Dios porque este grupo de alabanza entró en la iglesia en un momento donde yo estaba solo con la guitarra, cantando y predicando. Yo tenía que alabar, adorar y predicar. Y yo oraba diciendo al Señor: Señor, dame un grupo de alabanza que sea puro. Y Dios nos ha entregado lo mejor. Dios nos ha regalado lo mejor. Y ellos apenas están empezando, tienen 2 años de estar aquí y miren cómo están. Imagínense usted cuando pasen 5, 6, 7, 8, 10 años. Esto yo no sé a dónde va a parar. Debo abrir tu corazón una vez más. Se hace difícil volver a comenzar. No merezco que me ames, nada bueno hay en mi alma que te pueda ofrecer. Pero quiero saber qué es lo que sientes, que tu gracia me alimente, dime qué hay en tu interior. Vuelve a comenzar, dice el Señor, te guiaré por sendas donde lograrás vencer. Clama a mí, yo te responderé. Mi misericordia llega cada día, no desmayes todavía, debes exaltar mis maravillas. Yo haré, debes confiar, porque mi anhelo siempre fue estar contigo aquí en la eternidad. Ten calma, no te afanes más, aquí descansarás. Quebranto que hay en mí, ya no lo puedo detener. Y por favor respóndeme, ¿qué debo hacer? Y el quebranto que hay en mí, ya no lo puedo detener. Y por favor respóndeme, ¿qué debo hacer? Dice el Señor, te guiaré por sendas donde lograrás vencer. Clama a mí, yo te responderé. Mi misericordia llega cada día, no desmayes todavía, debes exaltar mis maravillas. Yo haré, debes confiar, porque mi anhelo siempre fue estar contigo aquí en la eternidad. Ten calma, no te afanes más, aquí descansarás. Al morir resucité, tú puedes llegar a vencer. Yo siempre te perdonaré. Por favor, toma tu cruz, levántate.
un buen día amanecí con... Yo venía de los 13 años con dolores de cabeza fuertes que decían que era algo como migraña, pero realmente no fue así. Cuando tenía 15 años me hicieron unas pruebas y lo que tenía era sinusitis. Tenía una sinovitis en un ojo, el ojo se me inflamó a tal punto de que no podía ver y no dolía mucho, simplemente era incómodo. Pero fui a un médico, me tenían que poner 22 bulbos de penicilina. Recuerdo que me llegaron a poner 11 solamente y aquella inflamación bajó, pero bajó y yo no botaba catarro, no tenía flema, no tenía nada. Simplemente lo que hizo fue esa secreción, lo que hizo fue subir para el cerebro. Claro, cosa que no sabía yo ni mi mamá, no sabíamos nadie en la casa. Y cuando subió para el cerebro fue comprimiéndose. Y al comprimirse entre el cerebro y el cráneo, el cerebro tiene como si fuera un edema normal. Pero ahí yo empecé a desarrollar más edema de lo normal por la aspiración en la nariz. Entonces el cerebro fue comprimiendo, así yo tomaba pastillas para sedantes, para el dolor de cabeza y no me asentaban, porque realmente es como si estuvieran comprimiendo el cerebro, entre el cerebro y el cráneo, y no puedes, y es como, tome los medicamentos que tome, el dolor no va a ceder porque siempre está ahí. Incluso se incrementaba más el dolor. Era tan fuerte el dolor que uno tira la cabeza contra la pared y no sentía los cabezazos, sino sentía el dolor, los latigazos fuertes que tenía dentro de la cabeza. Y así hasta el punto de tener fiebre alta. Generalmente cuando uno tiene fiebre es señal de infección. Pero bueno, yo no sabía porque estaba becado, estaba lejos de mi familia. En la beca las actividades que se hacían ahí me mantenían activo. Pero ya bastaba solamente un momento de tranquilidad para que yo me sintiera básicamente muerto. Básicamente ahí me empezaron a dar fiebres muy altas en la beca, a punto era a romper 2 termómetros de la enfermería. La fiebre era altísima, estaba más de 40. Recuerdo que yo tenía amistades que, no sé, saludaba a veces con abrazo y me decían que estaba demasiado, que la temperatura la tenía demasiado alta. Y un buen día ya empecé a sentir tan mal que ya no respondía ni siquiera a mis emociones. Llegó mi tío de Estados Unidos y mi tío es alguien que yo aprecio muchísimo y tenemos una relación bien cordial. Y cuando él llega, simplemente lo que digo es que quiero tomar agua, que quiero dormir. Entonces ya estaba descansando demasiado, ya casi no me paraba, empezaba a perder habilidades sentimentales, motoras, y ya no era el mismo. Entonces ahí se dieron cuenta, me llevaron al médico, y cuando me llevaron al médico me hicieron una punción lumbar y lo que resulta que decía que lo que tenía una meningo que era un estafilococo, aparte del edema que tenía en la cabeza, que básicamente era mucho. A mi mamá le dijeron que me quedaban 6 horas de vida aproximadamente. Yo no lo sabía, esa parte no la sabía. Pero bueno, en el momento que me hacen la punción lumbar, yo pierdo el conocimiento aparte de eso. Bueno, él vino de la beca con muchas fiebres, unas fiebres altísimas. Nosotros lo llevamos al médico. Ahí el médico nos decía que es un simple catarro, no tiene nada, que si lo mandaban para la casa. Así estuvimos yendo al médico en varias ocasiones y siempre me decían lo mismo, no tiene nada. Una vez le mandaron penicilina. Él se puso muy mal. Estaba en un cuarto como encerrado, no quería saber de nadie, no quería tomar agua, no quería comer, no quería nada. En mi casa se practicaba la hechicería. Nosotros no practicamos hechicería, nosotros somos cristianos, pero mi hermano, mi mamá practicaban hechicería, había muchas cosas ahí, y entonces él se puso muy mal. No, la realidad fue que cuando ellos me llaman allá a su casa, yo entro y había un ídolo muy grande así en la entrada, y ¿sabe cómo es eso? No, nosotros los cristianos no nos gusta ver ídolos. Pero bueno, no hice importancia a eso, sino que seguí. Y cuando entré al cuarto conversé con él. Él me dijo que le gustaba mucho la música de Lili Guzmán. Y Lili Guzmán es una cantante que realmente canta muy bonito, aparte con mucha unción, con mucho poder de Dios. Y para la gloria de Dios, cuando nosotros conversamos, yo traté de sacarle a él alguna conversación, pero me di cuenta
de que él estaba bajo los efectos de una enfermedad terrible y había un espíritu de muerte que se estaba apoderando de su vida. Ahí yo converso con su mamá y le digo, tienen que ir para el médico rápido porque esto es grave. Para la gloria de Dios, ellos fueron al médico, los médicos del hospital William Soler, le hacen la punción lumbar, en donde inmediatamente detectan que es una meningo, que estaba grave, y en cuestión de 6 horas ya él estaba prácticamente en coma y sus órganos empezaron a parar de funcionar. Trataron de drenar todo aquello, trataron de que drenara todo el humor aquel, pero aquello no salía, aquello lo que hacía era agrandar más y le edema cada vez era peor. Y era un momento de shock familiar. Su mamá estaba bien atribulada. Su papá fue el que llamó aquí. Su papá no es cristiano, pero en un brote de fe llamó, pidiéndonos que fuéramos corriendo porque su hijo estaba muy mal. Cuando llegamos ahí comenzamos a orar, porque la oración es lo que rompe las cadenas. Comenzamos a orar, a reclamar las promesas del Señor. Antes de me llegar al hospital, nos reúnen al padre y a mí, el team médico eran aproximadamente como 10 médicos, y nos explican que a Israelito había que rajarle, así mismo con esta palabra, había que picarle la cabeza por la mitad como si fuera una naranja, para poderle sacar toda esa infección que él tenía ahí. Y los doctores declararon un 99% de que Israel no se iba a salvar, pero nosotros teníamos fe de que 1% iba a ser el de Cristo. Ahí comenzamos a llamar a todos los hermanos, empezaron a llegar intercesores, empezaron a llegar esa gente, ese pueblo que cree que Dios puede sanar, que Dios puede hacer milagros. Recuerdo que llegó el hermano Ernesto, llegó el hermano Jordani, empezaron a llegar hermanos y comenzamos a orar. También comenzaron a llegar familiares, comenzaron a llegar personas que no tenían conocimiento del Evangelio. Y esas personas, es interesante porque ellos no tienen fe, al no tener fe, ellos empezaron a llorar a Israel como si Israel fuera un muerto. Y recuerdo que Babi le dice a las personas, no vengan aquí a llorar, que mi hijo no está muerto, vengan a orar. Le estaban poniendo todos los equipos, todas las cosas esas, y vinieron mucha gente a la hora de la visita a verlo y se acercaron a mí llorando. Yo estaba sin llorar, yo no sé, el Señor me dio toda la fuerza del mundo. Yo quería llorar y no podía llorar, yo quería gritar y no podía gritar. Solo Dios me mantuvo en esa posición. Y cuando se acercaron a mí les dije, si vienen a llorar se van, porque Dios me lo va a salvar. La cuestión fue que en un momento Dios nos da una palabra con respecto al nombre de Israel. El nombre de Israel lo dividimos en 3 partes. Ir a Él. Y empezamos a entender que lo que Dios quería era que nosotros fuéramos a Él. Que Israel iba a ser el primer milagrazo de una cadena de milagrazos que Dios iba a comenzar a hacer en medio de nuestro ministerio, y que nuestro ministerio no iba a ser un ministerio apenas de palabras, sino de hechos poderosos de la parte de Dios. Y comenzamos a orar para la gloria de Dios. Los médicos venían con pronósticos muy malos, cada vez peores. Mientras más orábamos, peor venía el pronóstico de los médicos. Y peor. Recuerdo que fueron muchos cristianos. A cabo de unas cuantas horas ellos comenzaron a retirarse a sus casas, pero el Señor nos mandó a quedarnos ahí en batalla. A las 12 de la noche, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, un médico que muy importante su actitud, porque Dios lo usó para salvar a Israelito. Y creemos que Dios usa a los médicos. Dios lo usó y tomó la decisión de trasladar a Israelito del hospital William Soler hacia el hospital donde estaba el centro de neurocirugía, el Centro Nacional de Neurocirugía, que es el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez de allí, de Playa, en Marianao, en el límite de Playa y Marianao. Y fue interesante aquello porque
En lo que van haciendo el traslado de Adelito, casi él se cae de la camilla. ¿Te acuerdas de eso? Si tú no viste eso. Casi él se les cae a los médicos de la camilla, fue algo bien delicado. Y cuando veníamos con su papá en el carro, en la avenida 100 y 51, el papá se quebró. El papá empezó a llorar manejando y aquello fue una escena bastante fuerte. Porque cuando no tenemos a Cristo, realmente la incredulidad nos invade frente a una escena así y los demonios hacen creer que ellos van a ganar la pelea. Los demonios hacen creer que ese es el fin de la historia de esa persona que ellos tienen ya poseída completamente. Pero nosotros creemos que el Señor echa fuera a los demonios. Nosotros creemos que el Señor cambia y resucita a los muertos. Y entonces llegaron ahí al hospital. ¿Y qué pasó después que llegaron al hospital? Bueno, después que llegamos al hospital fue los médicos enseguida salieron, lo meten a él en el salón. Y entonces, bueno, yo le pedí a Dios, yo estaba en medio de mi dolor, y yo le dije, Dios mío, yo lo único que quiero es que tú me cedes, que tú me tranquilices, no quiero tomar pastillas, no quiero nada. Lo que quiero es que tú me duermas para yo poder aguantar este momento de la operación de mi hijo, que la doctora había dicho que era por un transcurso de 5 horas. Así mismo fue. Yo me senté ahí en el carro del papá de él, estábamos el pastor, el papá y yo, y ahí me quedé dormida, rendida. Lo único que se oía eran los sollozos, pero bueno, me quedé rendida. Y a las 5 horas mi mamá me despierta y me dice, Bárbara, despierta, que ya tu hijo lo operaron. Los vecinos de la cuadra, después que pasa todo esto, se acercaron a mí y me dijeron, nosotros pensábamos que cuando llegáramos al hospital tú ibas a estar como una loca gritando, pero no, para nada. Yo tomé el control completo de mis actos y gracias a él pude soportar esta prueba. Bueno, el otro día todos los médicos estaban esperando que ya él despertara. Yo me relajé, me fui para mi casa, me bañé. Cuando estoy en el baño, me estoy bañando, el Señor me dice, ese demonio no va a salir si no ayunan. Ese demonio no va a salir si no ayunan, porque él no va a salir por una simple operación. Ese espíritu de muerte tienen que echarlo fuera con ayuno y oración. Y efectivamente, no había por qué relajarse, porque a las 10 de la mañana Israel no se despertó. Al no despertarse, pues entonces los médicos comenzaron a manifestar preocupación. Pasaron las 12 del día, llegó a las 2 de la tarde, llegó a las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, a las 7 de la noche, en el horario de la visita. Estaban todos los cristianos afuera en terapia orando tan intensamente que los cristales de terapia intensiva parecían que se iban a reventar. Los enfermeros adentro, yo estaba dentro de terapia, los enfermeros empezaron a reclamarme para que le dijera a los cristianos que no daban tan fuerte, porque parecía que los cristales se iban a romper. Y hacían así los cristales, parecía que había un temblor de tierra, literalmente ahí en el hospital. Para la gloria de Dios, el papá y Adelito, ya quebrado, los médicos hablan con él y le explican que si no se despertaba, la cosa iba a estar grave. Los pronósticos serían muy graves, serían muy mal, a pesar de la operación, a pesar de que le sacaron 30 cc de un humor completamente contaminado, una cosa apestosa, una cosa terrible lo que le sacaron del cerebro. A pesar de eso, tuvimos que ayunar todo ese día hasta, yo creo que estuvimos ayunando 24 horas. Cuando el papá me da su ropa, me da todo los aditamentos que se usan ahí en terapia intensiva, yo recuerdo que yo entré con mi celular y en el celular nosotros teníamos unas canciones de Lily Goodman y yo recuerdo que mi oración fue esta: y a él, lleva mucho tiempo durmiendo y tu mamá está asustada, despiértate que te estamos esperando y te voy a poner esta música para que te despiertes. Y le puse la canción de Lily Goodman, la canción Cúbreme. Y cuando él comienza a oír la canción de Lily Goodman, que era la cantante, yo le había preguntado si le gustaba, él empieza a mover los ojos
empezó a mover el cuerpo. Entonces yo llamo al médico y el médico me dice que eso era un espasmo, como decir, involuntario, que él no estaba. Y yo le dije, no, él está despertándose. Él está despertándose. El médico viene, llama a otros médicos, le aprieta una tetilla, le aprieta, lo pellizca, y ya él comienza no me pellizque, empezó a reclamar, y a él tenía tubos por todos lados, estaba muy entubado, y el médico le dice a él, apriétame la mano, y cuando Ideal le aprieta la mano, el médico dice, está resucitando. Sí, yo recuerdo, es algo asombroso porque realmente es como si hubiera despertado de un sueño largo. Yo recuerdo cuánta gente había mucha gente en ese hospital, muchos cristianos, incluso hay gente que no eran cristianos, recuerdo todo. Incluso hay algo curioso, que yo le digo a mi mamá, yo necesito ir al baño, cuando me liberan de los tubos y esas cosas de la le digo, mami, necesito ir al baño. Y me dice, no, tienes una sonda, puedes. Le digo, no, es decir, que el milagro estaba hecho de mucho antes, porque ya me había zafado la sonda antes del médico hacer las pruebas de si yo estaba muerto o no, ya había zafado la sonda, ya me había quitado unos cuantos tubos que supuestamente para la medicina, sin esos aditamentos yo no pudiera sobrevivir. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando los médicos y la gente dicen no, Dios dice sí. ¿Tus planes ahora que Dios te sanó y que Dios te restauró? Bueno, después antes de yo caer en ese estado, yo era una persona, como quien dice así, bien introvertida, así, bien un poco penosa. Pero bueno, después que Dios me rescató de esta enfermedad, yo pedí dones y pedí habilidades y Dios fue proviéndome. Y yo voy a ser pastor. Dios mediante, lo que Dios me ha prometido, mi llamado al pastorado. Después de eso Dios me entregó como si fuera una casa luz, es una reunión en la escuela, estaba en un pre y empecé a predicar y empecé a desempeñar esas habilidades que Dios tenía para mí. Y así sé que mi llamado es pastor y no se va a quedar ahí. Dios me ha dicho a través de profetas que va a continuar en un apostolado. Yo le doy gracias a Dios por eso y Dios mediante lo voy a seguir haciendo y me voy a mover conforme a su palabra. Bueno, a pesar de todo lo que me ha pasado, Dios me ha premiado con una familia bendecida, con una madre con una fe increíble, que le doy muchísimas gracias a Dios con mi mamá, por una hermana con unos talentos y unos dones, sobrenaturales. Mi hermana ella canta, gracias a Dios, y tiene un don sobrenatural en esa área. Y ella va a cantar un pedacito de la canción, un pedazo de la canción por la cual Dios hizo el milagro. Abrázame y escóndeme bajo tus alas hoy, Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame. Aquí estamos, este monte, ustedes ven aquí, se llama el Monte Barreto. Este monte es un monte con una historia bastante fuerte, una historia donde precisamente por este mismo lugar aparecían cuerpos de personas muertas, niños violados, personas inmorales, venían allí para cometer actos vergonzosos. Y cuando fuimos a comenzar la iglesia, el Señor nos habló al corazón y nos mostró que en este lugar Él quería cambiar, Él quería transformar completamente la historia de este monte. Este monte está ubicado exactamente en el centro de la
ciudad, en el centro del municipio Playa. Es un monte que rodeado por hoteles, rodeado por viviendas, pero como era un lugar inhóspito, un lugar de la césped, la hierba muy alta, entonces se aprovechaba por la noche, las madrugadas, para entrar a este lugar a cometer actos inmorales. Para la gloria de Dios, dice la palabra del Señor que al que cree todo le es posible. Y la fe del cristiano tiene que estar proyectada en Jesucristo y a partir de Él, que Él es el autor de la fe, tiene que ser consumada en objetivos que Él ponga en nuestros corazones. Y el Señor puso como objetivo este monte para levantar su iglesia. Sobre estas piedras donde yo estoy sentado, el Señor nos dijo: levanten mi iglesia. Para la gloria de Dios, comenzamos por la fe a trabajar en las casas luz, a trabajar por las familias, y los domingos veníamos para este monte de una manera osada, de una manera valiente, gracias a Dios, y sin miedo a lo que pudiera decir la policía o lo que pudiera decir cualquiera de las instituciones gubernamentales que prohíben en Cuba hacer cultos al aire libre. Comenzamos a hacer culto en este monte. Para la gloria de Dios, no tuvimos problemas con la policía, no tuvimos problemas con el partido, no tuvimos problemas con absolutamente nadie. Todo el mundo sabía que en este lugar se estaba alabando y glorificando el nombre de Jesús. Pero vieron de una manera evidente el cambio atmosférico, el cambio moral que se propició Dios mediante en este lugar. A poco tiempo el propio Estado chapeó todo el mundo. A poco tiempo el propio Estado iluminó el monte, puso luz en el monte, y nosotros creemos, por testimonio de los directores de este monte hoy en día, que fue obra de Dios. Ellos nos han testificado de que todo lo que pasó en este monte fue un milagro de Dios. Hoy en día, como ustedes pueden ver, este monte fue transformado, así como cada vida que se entrega a Jesucristo será transformada, será redimida y restaurada. Este monte fue transformado en un lugar de familia, en un lugar donde las familias vienen los domingos para reunirse, pasar ratos agradables. Es prohibido la venta de bebidas alcohólicas en este monte. Eso no lo puso la iglesia, lo puso el Estado. En la entrada del monte hay 2 palomas. Es una cosa sorprendente. Realmente es una cosa que nosotros nos hemos quedado impactados con lo que Dios hace cuando sus hijos deciden responder al llamado de oración. Veníamos todos los días a las 5 de la mañana a orar a este monte hasta que amanecía. Esto lo hemos estado haciendo durante aproximadamente 9 años. Hoy ya no venimos a las 5 de la mañana porque la guerra aquí en este monte fue librada de madrugada, que era el momento donde se reunía la mayor concentración de homosexuales, de travestis, de personas de inclinación sexual y moral. Y en ese momento, gracias a Dios, fue limpiada la atmósfera en la madrugada de este monte, y después Dios ordenó que debíamos limpiar la atmósfera en las noches de este monte. Ahí cambiamos los tiempos de oración para las noches, para pasar las noches de vigilia aquí orando, y este monte fue saneado para la gloria de Dios. Le damos gracias a Dios porque en este lugar llegamos a ser 60 y tantos hermanos, alabando y adorando a Dios sin audio, sin bafle, sin techo. Cuando llovía, pues abajo la lluvia, y fue una experiencia maravillosa porque Dios nos dio una panorámica y una visión de lo que habla Apocalipsis, que el templo no tenía paredes. Y eso fue lo que Dios nos quiso decir cuando nosotros empezamos la iglesia en este monte, y es que nuestra iglesia no sería una iglesia con mentalidad de paredes, sino sería una iglesia con mentalidad de ciudad, que la ciudad de La Habana sería nuestro templo, que las ciudades colindantes a la ciudad de La Habana, así como Pinar del Río, Santa Clara, Cienfuegos, Matanza, serían las ciudades que nosotros iríamos a ir ocupando para la gloria del Señor. Más de verte en el espíritu, así Dios te va a estar usando, Dios te va a estar moviendo. Este monte
Aquí nosotros venimos todos los jueves y todos los viernes. Antes veníamos todos los días por la madrugada a buscar el rostro del Señor. Aquí vienen aproximadamente entre unos 70, 80 hermanos. Y venimos a buscar el rostro del Señor, a interceder por Cuba, a pedirle a Dios que bendiga a esta nación. Como ustedes pueden ver, este lugar está en el centro de la ciudad. Nosotros estamos clamando a Dios aquí hace ya 9 años y para la gloria de Dios, el Señor nos ha protegido, nos ha guardado. Aquí ha venido la policía, aquí ha venido el gobierno, aquí ha venido mucha gente a decirnos que nos vayamos de aquí, pero nosotros no podemos desobedecer al Señor, tenemos que hacer la voluntad de Dios y pase lo que pase, nosotros vamos a ir clamando por Cuba en este monte y vamos a ir buscando el rostro del Señor, y sé que más vidas van a venir a orar al Dios del cielo para que bendiga a nuestra nación. Los fuertes ministerios no comienzan en el lugar visible. Los ministerios fuertes comienzan en tu espíritu. Donde tú te visualizas viendo con forma el llamado que Dios tiene para tu vida. Mestre, eu preciso de milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu, depois de 4 estados. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que em mim. Tu és o Filho de Deus. Esta lucecita, esta lucecita brillará, brillará, brillará. Dentro de todas las personas que el Señor añadió a la iglesia están los pequeños, y nos dimos cuenta que el Señor añadía a niños en gran manera y teníamos que atenderlos, había que hacer algo con ellos, pero Dios siempre puso en nuestros corazones que no fuera entretener niños, no era cuidar ni entretener los niños. Nuestro principal objetivo, nuestra principal visión, nuestra meta es que los niños conozcan a Dios. Así mismo como lo podemos conocer nosotros, ellos aprendan quién es Jesús, lo que Jesús hizo por ellos, que deben conocerle, que deben aceptarle. Y para lograr que el niño conozca a Dios, hemos hecho con mucho esfuerzo varias actividades. Hacemos actividades con payasos, trabajamos en clases de pintura para los niños, en las vacaciones le damos clases de pintura, hacemos muchas actividades para ellos, hacemos fiestas, pero lo mejor de todo es ver cómo en la sala de la casa podemos tener de 24 o 26 niños los domingos, y en el portal de la casa también hay una buena cantidad de niños, y hemos hecho esto con mucho amor para el Señor. Nos hemos esforzado bastante y el Señor ha recompensado en gran manera, sigue añadiendo más niños, y vemos los testimonios, y nuestro sueño es que los niños conozcan a Dios y puedan escuchar la voz de Dios tal como lo hacía Samuel. Por eso necesitamos construir ese templo, para que los niños tengan lugares para reunirse, tengan al menos 2 aulas para reunirse por edad, donde no estén tan apretados, donde tengan comodidades, donde no estén juntos ahí tirados en el piso, en situaciones difíciles, en ocasiones. Necesitamos que Dios nos ayude a construir ese templo lo más rápido posible. Preciso de milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele